muchacho, sí, lo cubre todo, pero no cubre trabajos mecánicos. ¿Cómo? No cubre trabajos mecánicos, no. Ok, bueno, y entonces, pues no, hay que hacer el trabajo, pero no lo cubre la garantía. Bueno, y después fui una segunda vez y ocupaba un cambio de aceite y fui a hacer el cambio de aceite y le dije, oye, tengo una garantía que lo cubre todo. Y me dijo, mira, lo cubre todo, pero no cubre mantenimiento. Y otra vez se me descompuso la batería y lo llevé y me dijeron, tu garantía lo cubre todo, pero no cubre partes del carro. Y un día le hice un rayoncito al carro sin querer y lo llevé. ¿Y qué creen que me dijeron? Exactamente lo mismo. Me dijeron, es que fíjate que tu garantía lo cubre todo, pero no cubre esos incidentes en los vehículos. Y le dije, entonces, ¿qué es todo? ¿Qué es lo que cubre la garantía? No, pues y ahí me dieron una explicación tan larga. Y le dije yo, ¿sabes qué? Cancélame la dichosa garantía, no la quiero. Y afortunadamente la cancelé. Pero el asunto de tener una promesa de algo que va a funcionar y no funciona, ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y un carro como quiera, dice uno, bueno, ya sabemos que va uno a comprar un carro y se va a meter en ciertas dificultades, etcétera. Pero luego hay otro tipo de garantías y de promesas que son más complicadas y que uno dice, no, estas no debieran romperse, ¿no? Cuando tienes a una pareja enfrente de ti y se están entregando unos anillos y le dice, te prometo que en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en todo voy a estar contigo. Y 3 meses más adelante los tienes en la oficina platicando que ya se quieren separar. ¿Y dónde quedó la garantía? Y el anillote que le diste que te costó medio mes de salario y todas las cosas hermosas que le dijiste, ¿qué está pasando? Y los amigos que se juran lealtad y que dicen, mira, yo voy a estar contigo en todas y vamos a salir y unos años más adelante se van de tu vida y ni siquiera dicen por qué se fueron y se desaparecen y tú dices, ¿qué les hice? ¿Cómo los ofendí? ¿Qué pasó? Y este tipo de garantías que no funcionan nos causan dolor, nos causan tristeza, nos causan sospecha. ¿Quién ha confiado en Dios alguna vez y ha sentido como que Dios le ha fallado? ¿Quién ha leído algún pasaje de la Biblia donde Dios promete una cosa y después como que esa cosa no se cumple y uno dice, ¿pero qué no decía aquí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero pues mi casa nomás no. ¿Será que Dios falta a sus promesas? ¿Será que Dios falla en sus garantías? La respuesta correcta es no. Funcionalmente, en la realidad, muchos de nosotros en muchas ocasiones sentimos esta duda, o por lo menos entretenemos este pensamiento de que si a veces Dios realmente dijo lo que dijo, yo me confundí, o Dios está haciendo alguna otra cosa que yo no entiendo, pero por alguna razón pareciera como que Dios a veces no nos cumple sus promesas, ¿no es cierto? Esa es una cosa difícil de pensar. Estoy seguro que muchos de nosotros, voy por mi Biblia, muchos de nosotros hemos estado en una situación en la que nos sentimos de esa manera. Y hoy vamos a mirar una parte de la historia de Dios de la cual hemos venido hablando, que habla precisamente de la promesa de Dios. Los voy a invitar que busquen 3 pasajes. Son 3 capítulos de hecho y no vamos a poder leer todos los capítulos, pero es un pasaje tan familiar, tan conocido, que muchos de ustedes lo van a poder identificar inmediatamente. De hecho, uno de los pasajes lo vimos la semana pasada, que es Génesis capítulo 3, y luego tenemos Génesis capítulo 9, y después tenemos Génesis capítulo 12. Pero antes de eso, recordemos el drama de Dios en la humanidad. ¿Cuál es el drama de Dios? ¿Cuáles son las escenas del drama de Dios, del teatro de Dios en la humanidad? Creación, caída, promesa, redención y restauración. ¿Lo quieren decir conmigo? Este es el teatro de Dios en la humanidad. Creación, caída, promesa, redención y restauración.
Si usted quisiera sintetizar la Biblia, de qué se trata la historia de Dios en la humanidad, tendríamos que decir que se trata de un Dios creador, de una humanidad caída, de una promesa para redimirnos y de una restauración final de todas las cosas. Ese es el mensaje general de toda la Biblia, y todas las historias de la Biblia entran en esta meta narrativa, esta historia tan grande. Pero ¿saben qué? También nosotros somos parte de esta historia. También hay en nosotros una creación, una caída, una promesa, una redención y una restauración final. Y un día veremos esta restauración en nuestras vidas. Pero hoy estamos en la escena de la promesa. Hoy se abre el telón y la escena que Dios va a presentar es la escena de la promesa. Empezamos en Génesis capítulo 3. ¿Ya lo tienen? En Génesis capítulo 3 tenemos lo que decíamos la semana pasada. Esta historia donde los seres humanos están en el huerto del Edén. Disfrutan de la creación de Dios, disfrutan de la honestidad, disfrutan de la bondad de Dios, disfrutan del amor de Dios y la comunión unos con los otros. Y la serpiente, que es el animal, dice, más astuto de los animales del huerto. Por cierto, si ustedes se dan cuenta, poquito antes de que la serpiente venga, Adán hace un ejercicio que Dios le pide que haga. ¿Cuál es ese ejercicio? Adán le dice Dios le dice a Adán, le dice, de entre todos los animales del campo, le dice, ponles el nombre a todos. ¿Se acuerdan de esa escena? Y luego que dice al final del pasaje, dice, y después de que le puso un nombre a todos los animales del campo, Adán no encontró en ninguno de los animales alguien que le hiciera compañía. No había, ¿no? Y entonces dice que Dios después creó ¿a quién? A Eva. Inmediatamente después de ese pasaje, uno de los animales del campo se levanta y dice, ajá, con que pensabas que los animales del campo no tenemos la capacidad para ahora. Y entonces la serpiente, que más adelante en la historia identificamos es Satanás, ha tomado esta oportunidad para engañar a Eva y seducirla para que coma del fruto. Y cuando decimos Eva, estamos hablando en realidad de Adán y Eva, ¿no? Porque eran los únicos dos que estaban. Y Eva pudo haber sido engañada, dice la Escritura, pero Adán deliberadamente tomó el fruto que Dios les había dicho que no tomaran. Entonces eso lo encontramos en Génesis capítulo 3. Si ya lo tienen, lo pueden leer más adelante en casa. En Génesis capítulo 9 tenemos una siguiente promesa, que es la que Dios da a Noé y a sus descendientes inmediatamente después del diluvio. ¿Se acuerdan de la historia del diluvio? Sí, la humanidad, dice Génesis capítulo 5, había llegado a su nivel más alto de violencia, de maldad, y Dios estaba buscando cómo redimirla, pero la humanidad no quiere ser redimida. Entonces Dios pasa juicio sobre la humanidad, y antes de pasar juicio sobre la humanidad, dice, la gracia de Dios estuvo sobre un hombre llamado Noé, le pidió que construyera un arca. En el arca fueron invitados todas las personas, así como a la mesa del Señor son invitadas todas las personas, pero no todas quisieron venir, y Adán y sus hijos y su familia entraron en el arca, fueron salvados por Dios, y 40 días y 40 noches estuvieron en el diluvio. Una vez que las aguas del diluvio bajaron, empieza el capítulo 9. En el capítulo 9 Dios hace un pacto con Noé y con su familia. La mayoría de nosotros recordamos ese pasaje porque es el pasaje donde hace aparición el arco iris, donde Dios toma un símbolo de la naturaleza, ¿verdad? Así como la serpiente se había aprovechado antes de la naturaleza, ahora Dios toma un símbolo de la naturaleza y dice, cuando vean ese arco iris tienen que recordar el pacto que yo he hecho con ustedes. Y el pacto es que jamás voy a volver a destruir a las naciones por completo con un diluvio. Y el pacto es, dice el capítulo 9, que tú y tu descendencia van a ser la segunda creación después de Adán y Eva. O sea, Noé es Adán 2.0. Y la esposa de Noé, que no tiene nombre, es Eva 2.0. Y los hijos de Noé son la creación 2.0. Y Dios comienza una nueva creación y da una nueva promesa. Y la promesa es, voy a bendecirte, voy a cuidarte, voy a darte la tierra para que tú la administres y para que reflejes mi gloria. ¿A quién le dio esa promesa Dios antes? Adán. Dios le dio exactamente la misma promesa, se la dio a Adán. Y cuando Adán cayó, Adán y Eva cayeron en pecado, entonces Dios les dio una promesa en 3:15, les dice, de tu simiente ha de salir uno que le aplaste la cabeza a la serpiente. ¿Okay?
Y luego en Génesis capítulo 12, ¿están conmigo? Aunque voy un poquito rápido. Génesis capítulo 12 es lo que ocurre después de la siguiente tragedia humana. ¿Qué ocurrió en el 11? ¿Alguien se acuerda? En el capítulo 11 ocurre la Torre de Babel. La humanidad, los descendientes de Noé, que habían recibido la promesa y el pacto de Dios, vuelven otra vez a caer, levantan una torre y dicen, nosotros vamos a ser como Dios. Entonces inmediatamente después de que Dios los esparce por todas las naciones, en Génesis capítulo 12, dice que Dios habló con Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y vete del lugar donde vives a la casa al lugar que yo te mostraré. Y luego le da la promesa, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es Génesis 3:15 2.0, o no 2.0, pero otra versión de ella. En 3:15 el Señor dice, de la simiente de la mujer saldrá uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Ahora de la simiente de Abraham saldrá uno que va a hacer una bendición para todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y se fue Lot con él. Y esa es la tercera parte de la promesa que Dios le da a su pueblo. Entonces en la primera tenemos una promesa después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3:15. En la segunda tenemos una promesa después de la caída de los descendientes, de la caída de Noé en la humanidad. Y en la tercera, en Génesis 12, tenemos una promesa hecha a Abraham después de la caída del pueblo de Babel. Siempre después de una caída viene una promesa. A veces la gente se queda atorada en una caída en su vida. Algo pasó, algo no salió bien, mis planes se truncaron, me alejé de Dios, caí en pecado, hice esto, hice lo otro. Y a veces la gente se queda atorada en la escena de la caída en sus vidas. Y no se dan cuenta que en cada momento que ocurre una caída, se levanta también una promesa. Una promesa de Dios para nosotros, para su pueblo. Y es importante que recordemos eso, porque la semana pasada vimos cómo la gran caída afectó y pervirtió y corrompió todo, incluyendo nuestros deseos más limpios, incluyendo nuestros anhelos más sacros. Sin embargo, Dios no quiso permitir que los seres humanos nos quedáramos para siempre en ese estado caído. De hecho, si ustedes regresan a Génesis capítulo 3, ahí nos va a decir que Dios exilió a Adán y a Eva del jardín. La última parte del capítulo 3 dice, y Dios sacó a Adán y a Eva del jardín porque dijo, no sea que el hombre extienda su mano y tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. Y esto porque Dios es un Dios caprichoso que no quiere darnos lo que nos merecemos, ¿no? No, claro que no. Por supuesto que no fue por eso. ¿Por qué Dios exilia a Adán y a Eva del huerto del Edén? Para que no tomen el fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. No porque Dios no quiera que el hombre viva para siempre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente Dios quiere que el hombre tenga vida eterna, pero ¿por qué lo echa fuera del jardín para que no extienda su mano y toma del fruto de la vida eterna? ¿Por qué? Porque si lo hubiera tomado en ese momento, el hombre estaría en vida eterna en completa corrupción, habiendo caído sin ser restaurado. Entonces cuando Dios lo echa fuera del huerto del Edén, no es por ninguna otra razón, sino para que en lo que completa Dios su plan, el hombre no extienda su mano y viva para siempre en un estado caído. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos para que entendamos de una vez la manera como Dios actúa muchas veces en nuestras vidas. Dios no es un Dios egoísta que no quiere que disfrutemos ciertos placeres. Mucha gente piensa en Dios y dice, pues sí, es que Dios es medio egoísta y no quiere que viva la vida loca, por eso me pone tantos mandamientos. No quiere que disfrutemos la vida. Dios no es un Dios caprichoso que quiere que se hagan las cosas únicamente como Él lo dice, aunque no fuera capricho si Él lo dijera porque Él es Dios.
Y si él dijera, si se tienen que hacer las cosas, pues estaría en su derecho completo, ¿verdad? Porque ¿qué le puede decir la criatura al creador? No hagas tal cosa. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? No hagas tal cosa de mí, no me hagas esta olla, hazme otra olla. ¿Qué le podemos decir nosotros que somos polvo al que tiene vida en sí mismo, al único existente en sí mismo? Nada. No voy a ir a ser capricho si lo haría. Sin embargo, no se comporta de esa manera, porque Dios no es un Dios caprichoso que dice, yo soy Dios y lo voy a hacer porque Dios soy Dios. No. Tampoco es un Dios inseguro que tiene miedo que lo lastimemos o le quitemos algo. Es que qué tal si el hombre toma del fruto, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a quedar sin un fruto. No, Dios no tiene miedo que le quitemos absolutamente nada, ni que le peguemos nuestras maldades, ni que lo ensuciemos con nada. Dios es un Padre amoroso que desea que vivamos en la plenitud para la cual Él nos creó. Por eso la idolatría es tan aborrecible para Dios. Porque no solo le falta el respeto a Dios de quién es Él, sino le falta el respeto a la misma creación de Dios. Si cuando nosotros exaltamos algo que es como nosotros o inferior a nosotros como los animales o como nosotros los seres humanos y lo exaltamos como si fuera un Dios, nos estamos faltando al respeto a nosotros mismos. Porque estamos adorando algo que es inferior o por lo menos igual que nosotros. Dios nos creó para buscar su bondad. El objetivo final del ser humano es gozarse con Dios. Y Dios es plena bondad. Y Dios nos creó para buscar su bondad. Y todo lo que llamamos pecado, ¿saben qué es? Lo que llamamos pecado no es otra cosa sino apartarnos de la bondad de Dios. Y todos los mandamientos, todas las cosas que vemos como reglas en la Biblia y todo lo que Dios dice que no debemos hacer y debemos hacer, no son los caprichos de un Dios que quiere portarse mal con nosotros. Es la mano de un Padre amoroso que no quiere que nos perdamos la bendición de la bondad. ¿Cuántas veces les he contado la historia de mi hija Abril cuando era pequeña, que tenía una obsesión por meterle unas llaves al enchufe de la luz? Yo creo que ella pensaba en su mente, tendría unos 2 o 3 años, pensaba tal vez que era la cosa más grandiosa que le pudiera pasar, ¿no? Hay 2 hoyitos ahí, esta llave se ve como que le cabe a los hoyitos. ¿Qué irá a pasar si le meto la llave al hoyito? Y el papá venía y le decía, no, y no, y no, y no aprendió hasta que un día se acercó al enchufe y me miró con su carita de traviesa y puso cerca y más cerca y más cerca. Y yo no dije absolutamente nada. Y cuando metió la llave, ¿qué creen que pasó? Ahí aprendió que no debe meter llaves al enchufe de la luz. Y el asunto es que a veces vemos los mandamientos de Dios o la obra de Dios en nuestras vidas como un Dios enojado, caprichoso, que quiere removernos de las cosas buenas, y es todo lo contrario. Estas reglas existen para que los seres humanos podamos por lo menos buscar las cosas buenas, las cosas que nos hacen bien a nosotros. Por eso es que yo digo yo muchas veces, bendita la virtud de la restricción que Dios tiene para con nosotros. Y bendita la virtud de la restricción que la iglesia tiene en tu vida. Oye, es que en la iglesia esto y lo otro. Cuando te encuentres una vez con alguien que ha perdido su comunidad como iglesia, no solamente de esta, pero de cualquier comunidad, y vea su vida, cómo se encuentra ahora y cómo era antes, y te das cuenta lo mucho que le hace falta estar en comunión con otros. Y cómo andan por ahí rebuscándose entre las viejas amistades a ver quién les puede proveer un poquito de la restricción y el amor y el compañerismo que tenían con los que estaban antes en comunión. Así es que después de la creación viene la caída y como consecuencia viene el exilio. ¿Y qué viene después del exilio y la caída? Inmediatamente después de eso, en Génesis 3, en Génesis 9, en Génesis 12, vemos la promesa. La promesa. Ahora, inmediatamente nos estamos preguntando esto. Si Dios tiene poder para hacer todas las cosas, ¿por qué una promesa? Digo, si me corto un dedo y me sale sangre, ¿verdad?
Y hay un doctor ahí que me puede coser el dedo y me puede cubrir la herida y puede decir, ya estás listo para irte a trabajar otra vez. Y me dice, mira, te prometo, te prometo que vas a estar bien. Oye, si Dios tiene todo el poder para salvar, si Dios tiene todo el poder para actuar inmediatamente, ¿por qué una promesa? Si yo fuera Dios, hubiera actuado inmediatamente. Si yo pudiera darle un consejo a Dios, le hubiera dicho, Señor, no nos des promesas, inmediatamente arregla el problema, porque nos vamos a meter en un problema mucho más grande. Estoy seguro que ya sabes lo que va a pasar en los siguientes 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 20,000 años de humanidad. Tú sabes el problema en que nos vamos a meter. Y Dios dice, voy a darles una promesa. Y digo yo, ¿qué hay en una promesa? Sobre todo una promesa de Dios, que es más importante que una solución inmediata. ¿Qué poder hay en una promesa de Dios que es más importante que resolver un problema inmediato? Piensen en esto por un momento, porque muchos de nosotros tenemos problemas que requieren atención inmediata y quisiéramos que Dios los solucionara inmediatamente, y en lugar de solucionarnos inmediatamente, Dios nos da una promesa. Señor, por favor, no me queda mucho tiempo de vida. ¿Cómo que si creyeres verás la gloria de Dios? No tengo tiempo para creer, Señor. Ya no me queda mucho. Yo me puse a pensar en esto y digo, ¿por qué Dios nos da una promesa? Yo pienso que Dios nos da una promesa y tal vez la explicación no sea completamente y tan amplia como desearía. Pero creo que Dios nos da una promesa porque nos invita a creer y a confiar en Él, y nos invita a crecer en nuestra relación, poniendo toda nuestra confianza y nuestra fe, en lugar de que Él lo haga de una vez y digamos, lo hizo, aquí tengo otro problema, Dios lo hizo, ahora tengo otro problema, Señor, estoy esperando que lo hagas. Dios nos invita a caminar con Él y a mostrarnos incluso en medio de nuestra debilidad, que Dios es capaz de hacer lo que ninguno de nosotros puede lograr por su propia fuerza. Pero sobre todo porque es un Dios que desea que su pueblo confíe en Él. Y ese asunto de la confianza, le decía yo a alguien hace unos días que platicábamos acerca de la situación acá de la iglesia en los Estados Unidos, y yo le decía a esta persona, creo que lo que nos distingue a nosotros del resto de la iglesia en el mundo es que en Estados Unidos podemos resolver casi cualquier problema sin la ayuda de Dios. Que ya me corté el brazo, córrele para el doctor, ¿verdad? Cuando en otros lugares dice, pues no hay doctor, pues hay que orar al Señor. Yo me acuerdo cuando éramos misioneros en la aldea y mis hijos se enfermaban o había un problema, no corríamos al doctor porque no había doctor. Y si había doctor, no había dinero para el doctor. Y lo primero que hacíamos era arrodillarnos y clamar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Y mientras lo hacíamos, nuestra fe crecía y nuestro amor por Dios crecía. Y a veces Él respondía de una manera y a veces de otra, pero definitivamente Dios estaba mostrándonos ciertas cosas que ahora no veo. La semana pasada aquí en la reunión, en la pre-reunión de negocios, dijimos que este año vamos a hacer un esfuerzo para reunir $50,000 aparte de nuestro presupuesto, y vamos a trabajar juntos para hacerlo porque queremos permanecer en este lugar y seguir haciendo la obra de Dios en este lugar. Inmediatamente vi las caras de algunos así como que, oye, como que eso está muy grande para nosotros. Por supuesto que es grande para nosotros. No lo podemos hacer por nuestra cuenta, pero confiando en el Señor sí podemos. Esa es la gran diferencia por la cual recibimos una promesa del Señor en lugar de una solución inmediata. Y Dios dice, confía en mí. Y aquí parte del problema está en eso. Que Dios dice, Carlos, confía en mí. Y tú dices, pues Señor, vengo 20 años confiando y como que no salen las cosas, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de nosotros no hemos aprendido a confiar plenamente. Una de las hermanas de Jesús, de Lázaro, le dijo a Jesús, cuando el Señor le dijo, tu hermano resucitará, ella le dijo, sí, él resucitará en el día posterior. Y Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios.
¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y a los discípulos les dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a esta montaña, muévete y échate a la mar y os será hecho, pero tendrán que tener fe. Y un hombre que se acerca al Señor, todavía más sincero que los discípulos, le dice, Señor, ¿tú crees que puedes sanar a mi hijo? Y el Señor le dice, que si yo puedo sanarlo, si tú crees que yo puedo sanarlo. Y el hombre le dice, Señor, ni siquiera tengo fe para creer, ayuda mi incredulidad. Todos nosotros reaccionamos con cierta sospecha a las promesas. Cuando Dios le da en Génesis capítulo 15 y en Génesis capítulo 17, cuando Dios le da a Abraham la promesa de un hijo, Abraham tiene desconfianza de Dios y le dice, ya llevamos muchos años esperando, Señor, que esto ocurra. Tengo un criado, ¿verdad? Que parece ser que va a ser el heredero de mi fortuna. No tengo hijos y no sé realmente qué va a pasar porque la verdad, Señor, es que ya estoy bastante viejo y mi esposa está bastante vieja y de una manera natural, así como que un día vamos a irnos a nuestro cuarto y el otro día ya va a estar embarazada, pues no va a funcionar, Dios. Y reaccionamos con ciertas sospechas hacia las promesas de Dios por dos razones obvias, ¿no es cierto? Una, porque todos aquí somos el daño directo o el daño colateral de una promesa rota. ¿Ah? ¿A cuántos de ustedes fueron lastimados porque alguien rompió su promesa? Un papá, una mamá, una esposa, un esposo, un amigo, una iglesia, un pastor, un trabajo. Todos tenemos a alguien que dijo, yo te prometo. Y todos tenemos una herida en nuestro corazón porque esa persona que prometió que iba a estar con nosotros no está. Cada vez que veo a mi nieta, que tengo la oportunidad de verlo, cada vez que la veo, la siento en la cama, la miro a los ojos y le digo, una cosa necesitas saber, que tu abuelo y tu abuela te van a amar toda la vida. Y que tu abuelo y tu abuela van a orar por ti toda la vida. Y un día, cuando habían pasado muchos días, muchas semanas que no habíamos podido verle, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque había cierta distancia entre mi hija y nosotros y no nos permitía que viéramos a nuestra nieta. Y muchas semanas sin verle, una vez Dios abrió una puerta a través de otra persona y pudimos estar un momento con nuestra nieta. ¿Y saben qué fue lo primero que nos dijo? Dijo, tú me prometiste que ibas a estar siempre aquí. Y no estás. Y todos nosotros llevamos en nuestro corazón esa herida de alguien que dijo, te prometo, y no cumplió. ¿No es cierto? Un esposo, una esposa, qué sé yo. Y lo segundo por la cual sospechamos de las promesas es porque reconocemos que nosotros mismos somos también victimarios de otros. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas a la ligera? Y le han dicho a alguien, no, yo te prometo, mira, te prometo que voy a estar aquí contigo, te prometo que te voy a ayudar. No habían pasado ni 3 semanas de que me había casado con mi esposa cuando vino mi graduación de la escuela y la fiesta de la escuela. Y cuando llegó el día de la fiesta y mi esposa la vi como que empezó a alistarse, le dije, esa fiesta es nomás para mí. Pero no, le dije, esto es de compañeros de la escuela, no te puedo llevar a ti. Le acababa yo de decir hacía 3 semanas, en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza, en la riqueza. Y voy a olvidar a todos mis amigos para estar contigo. Y 3 semanas más adelante, ¿qué pasó? ¿Verdad que todos somos lastimados por alguien que rompe su promesa y nosotros también somos aquellos que lastiman a otros cuando rompemos nuestras promesas? Y que Dios responda con una promesa al mayor problema que hemos enfrentado o que enfrentamos nos parece demasiado sospechoso. Mira, piensa en cualquier lucha, en cualquier dificultad que tengas ahora, en la prueba más difícil que estás enfrentando, en la oración más grande que tengas y que Dios te diga, confía en mis promesas.
Es una cosa difícil. Porque la verdad es esta. A todos nos cuesta trabajo confiar 100% en Dios. A todos nos cuesta trabajo saber si Dios va a cumplir con lo que prometió. ¿Qué pensaría Eva cuando Dios le acababa de decir que un hijo de ella le aplastaría la cabeza a la serpiente y unos años después tenía un hijo asesino y otro hijo en el panteón? ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué pensó Eva cuando pensó en su simiente derrotando a la serpiente, pero su primera simiente termina siendo un asesino y uno muerto? ¿Y qué pensó Noé después de que vio el arco iris en los cielos y escuchó que sus descendientes se darían la tierra? Y 3 semanas más adelante estaba embriagado en una tienda maldiciendo a su propio hijo y diciéndole: maldito serás entre sus hermanos. Y después que se le pasó la borrachera y andaba crudo y se rascaba la cabeza y decía: ¿qué hice con la promesa de Dios? ¿Qué habrá pensado Abraham después de que pasaron décadas y el hijo que Dios le había prometido nada más no llegaba? ¿Saben qué? Muchas veces confiar en la promesa de Dios es una cosa difícil. Nos sentimos defraudados, nos sentimos abandonados, nos sentimos perdidos y pensando muchas veces que Dios está tardando mucho tiempo para contestarnos, que tal vez se ha olvidado de nosotros. Hace un par de meses atrás, cuando falleció mi suegra y mi esposa estaba ahí en el hospital con ella cuando mi suegra falleció, y que fue de repente, que no había señales de que mi suegra estuviera enferma de gravedad ni nada. Y unos días después, cuando hablé con ella, me dijo: una de las cosas más difíciles que estoy pasando ahora, me dijo, es que tú y yo hemos orado por tanta gente enferma y se han sanado. Y hemos pedido por tantos milagros en la vida de otras personas y Dios ha respondido. Y cuando yo le pedí al Señor por mi madre, Dios no respondió. ¿Por qué no respondió el Señor? ¿Por qué no respondiste a mi oración, Señor? ¿Por qué clamé? Y tu palabra decía y te la repetí: clama a mí, yo te responderé. Y clamé y clamé y clamé y tú no respondiste. ¿Por qué no sanaste a mi hermana? ¿Por qué no guardaste mi matrimonio? ¿Por qué no cumpliste tu palabra, Señor? ¿Por qué no interveniste en tal situación? Y pensamos que Dios debiera haber hecho. Y el mismo Jesús en la cruz, colgado del madero, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿quieres saber tú que escuchas? ¿Quieres saber que Dios verdaderamente cumple sus promesas? Entonces mira al hombre colgado en la cruz. Pues en la cruz el Señor se encargó de demostrar que sus promesas son verdaderas. Aquí va. Si Dios nos estuviese engañando con sus promesas, ¿para qué enviar al Hijo? Si Dios nos estuviese engañando con su promesa de la salvación, ¿para qué entregar al Hijo? Si Dios nos estuviera engañando con que un día va a hacer nuevas todas las cosas, ¿para qué entregar al Hijo? ¿Para qué moriría el Hijo en la cruz, el Hijo eterno de Dios en la cruz, si todo lo que Dios está haciendo es darnos un parche para nuestro dolor? Pero no, en la cruz nos damos cuenta que Dios cumple sus promesas, pues todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Nunca vas a ver a un político colgado en una cruz. Nunca vas a mirar a Donald Trump colgado en la cruz por ti. Nunca vas a mirar a Joe Biden colgado en la cruz por ti. Porque no lo van a hacer. Y si lo hicieran, no valdría absolutamente nada, porque son personas como tú y como yo. Pero el Hijo eterno de Dios colgó en la cruz del madero, rompiendo la maldición del pecado y de la muerte. ¿Para qué? Para demostrar la validez de la promesa de Dios, descendiendo a ser uno como nosotros, descendiendo hasta lo más bajo, hasta la muerte, para destruir el imperio de la muerte y demostrar una vez por todas que el Dios que dijo: yo lo haré, lo cumplió
en su Hijo Jesucristo. Oh, dulce intercambio, dice la vieja carta. Oh, obra incomprensible de Dios. Oh, beneficios inesperados. La iniquidad de muchos quedó sepultada en un solo justo, y la justicia de uno bastó para justificar a muchos malvados. Si esto no es suficiente para nosotros, nada es suficiente para nosotros. Si esto no demuestra que Dios nos ama y que Dios cuida de nosotros, entonces nada demuestra que Dios nos ama y que Dios cuida de nosotros. Termino con esto, aunque hay mucho más por decir. Para sellar la promesa que Dios hace, Dios da un pacto a Noé, a Abraham y consecuentemente a todo su pueblo. Un pacto. Les da una señal visible de su promesa, ¿no es cierto? Y en este pacto que Dios hace con nosotros, basado en su promesa, hay dos cosas que nunca van a cambiar. ¿Okay? En este pacto dos cosas nunca van a cambiar. Una cosa que nunca va a cambiar es que tú y yo vamos a ser infieles al pacto de Dios siempre. Eso nunca va a cambiar. Pero la siguiente cosa que no va a cambiar es que Dios va a ser siempre fiel a sus promesas. Dice, juré y ratifiqué por mí mismo. Juré y ratifiqué por mí mismo, porque no habiendo otro más grande por quien jurar y por quien ratificar, he ratificado en mí mismo, dice el Señor, que mantendré mi pacto con ustedes. El día que te apartes, el día que caigas, el día que dudes, el día que las cosas no salen bien, el día que las cosas nunca salgan bien. Ese día tienes que recordar una cosa importante: Dios es fiel a sus promesas. Y en algún momento de nuestra vida el Señor va a cumplir su promesa en nosotros.